La Cátedra en Cívica Francisco y Madero les da la bienvenida a la cuarta mesa de los Interuniversitarios 2021. Agradecemos por acompañarnos a los representantes de la cátedra, del INE, a los y las estudiantes participantes, así como a nuestra ponente. De igual forma, al público en general que se ha conectado a través de nuestras diferentes plataformas. Sin más por el momento, cedo la palabra al doctor Alejandro Monsiváis. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Alejandro Monsiváis, soy investigador en el Colegio de la Frontera Norte. En esta ocasión, el Colegio de la Frontera Norte tiene el placer, el privilegio de fungir como la institución anfitriona de la sesión de hoy de los interuniversitarios. Los interuniversitarios son una actividad promovida por la Cátedra Extraordinaria Francisco I. Madero, la cual está a cargo de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y el Instituto Nacional Electoral. Los universitarios tienen el objetivo de acercar a expertas y expertos con estudiantes destacados de las diferentes universidades del país con la finalidad de que cuestionen e intercambien ideas sobre temas de las ciencias sociales y problemáticas actuales referentes a la democracia y los derechos humanos. El evento consta de 6 mesas, cuyas sedes están distribuidas en las distintas universidades participantes. Entre las universidades aliadas se encuentran la Universidad de Guanajuato, la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad de Guadalajara, la UAM Iztapalapa y la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión, nosotros, el Colegio de la Frontera Norte, no somos una universidad directamente, somos un centro público de investigación afiliado al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y somos una institución que imparte estudios de posgrado a nivel maestría y doctorado. Para dar inicio a esta sesión, en esta ocasión, el tema es la visibilización de la desigualdad en México. Y para abordar este tema nos acompaña la maestra Alejandra Haas. Antes de proceder con el desarrollo de esta sesión, vamos a presenciar un video que nos comparten los organizadores de los interuniversitarios. Muchas gracias. Es muy grato dirigirme a ustedes en este encuentro interuniversitario, iniciativa de la Cátedra en Cívica Francisco I. Madero, proyecto desarrollado desde 2019 entre la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y el Instituto Nacional Electoral. Agradezco la participación de las y los distinguidos académicos que se suban a este espacio de análisis sobre temas de interés nacional. Muchas gracias a las universidades que serán las sedes de estos encuentros. Sin duda alguna, las elecciones de 2021 representan un desafío para la democracia mexicana, no solo por la magnitud de los más de 21,000 cargos de elección en disputa y los casi 94 millones de electores, sino por el contexto sumamente peculiar del cual quiero enfatizar 2 elementos. El primero es el gran reto logístico en medio de la pandemia por el COVID-19 para garantizar tanto el ejercicio del derecho a la salud como el derecho al voto. El segundo, la puesta en práctica de las reformas legales en materia de paridad de género en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular, tanto a nivel federal como local. Asimismo, es importante apostar por la colaboración de los distintos actores para garantizar la libre participación en las urnas, la certeza en los resultados y la transmisión pacífica del poder. Jóvenes universitarios, disfruten este momento para adquirir conocimiento, para reflexionar e intercambiar ideas, que este encuentro los motive a ejercer sus derechos políticos y a participar en los asuntos públicos del país, que su interés se incremente en cada sesión para que eventualmente sean ciudadanas y ciudadanos activos y corresponsables. Muchas gracias. A nombre de la Cátedra en Cívica Francisco I. Madero, quiero hacer un reconocimiento muy especial a las universidades que han hecho posible la realización del evento de los Interuniversitarios 2021. Quiero agradecer también el trabajo y el apoyo que han dado los funcionarios y equipo operativo del INE.
La Cátedra Francisco I. Madero cuenta con un equipo operativo excelente que ha demostrado nuevamente su compromiso en la organización de este evento. Los interuniversitarios tienen el propósito de acercar a los académicos, a los expertos y a los estudiantes interesados en los temas de democracia y derechos humanos. Y la idea es atender no solo a los temas de coyuntura electoral, sino también la agenda política y social, analizándolos y proponiendo soluciones. Convencidos que el conocimiento nos hace libres y que, recordando a Octavio Paz, solo hay libertad bajo palabra, apostamos para que los jóvenes universitarios de nuestro país hagan suyos los valores de la democracia y de los derechos humanos y lleven su conocimiento y comprensión a otros niveles, a través del trabajo académico, del servicio público, de la práctica docente o de las consultorías. Deseamos que cada uno de los 6 eventos que se estarán desarrollando durante el mes de abril y mayo sean de gran utilidad, no solamente para los participantes, sino para toda la comunidad estudiantil, y que como docentes y académicos aprendamos que hay otros caminos dentro de la virtualidad para acercarnos a las y los estudiantes, para escucharles y generar una sinergia que nos permita seguir avanzando. Agradezco a todos los y las jóvenes que adquirieron el compromiso de representar a cada una de sus instituciones. Les deseo el mejor de los éxitos en cada una de sus mesas. Muchas gracias por su atención. Sean bienvenidos y bienvenidas a los Interuniversitarios 2021. Muy buenas tardes. Continuamos con nuestra sesión de los interuniversitarios. Enseguida quiero presentar a las y los estudiantes que estarán conduciendo esta sesión y que nos presentarán también a nuestra ponente, la maestra Alejandra Haas. Para hacer esto quiero insistir en el orgullo que representa para mí representar a el Colegio de la Frontera Norte, un centro público de investigación del sistema de centros del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. La sede principal del Colegio de la Frontera, de el COLEF, está situado en la ciudad de Tijuana, Baja California, en el norte del país, pero se trata de una institución que cuenta con sedes a todo lo largo de la frontera norte de México. El Colegio de la Frontera Norte es un centro público interesado en la investigación, en la docencia y en la difusión del conocimiento en ciencias sociales, original y relevante para atender las problemáticas de nuestro país y de las regiones en las fronteras, en el propio país de México, en México, nuestro país, y en otras regiones en América Latina. Nos acompañan en esta sesión 6 estudiantes de nuestros posgrados. El Colegio de la Frontera Norte imparte posgrados. Los posgrados que están representados esta tarde son el doctorado en Ciencias Sociales con enfoque en estudios regionales, al igual que la maestría en Desarrollo Regional, maestría en Desarrollo Regional. Los estudiantes, las y los estudiantes que participarán esta tarde son los siguientes. Quiero presentarlos en orden alfabético, empezando por las estudiantes. Sí, probablemente me salte alguno, pero el orden. Carolina Estefaní Aguilar, Lina María Cardona Alzate, Itzamara Díaz Vanegas, Ana Elsa Pérez Cruz, Arturo Camacho Valderas y Víctor Daniel Guerra. Ellas y ellos son quienes estarán participando y acompañando a la maestra Alejandra Haas, y a quienes expreso también mi agradecimiento por su participación en esta tarde. Me complace, me enorgullece que nuestros estudiantes de los posgrados del COLEF tomen parte de esta actividad de interés nacional, de interés cívico, promovida por la Cátedra Madero. Sin mayor preámbulo, doy la palabra a Arturo Camacho Valderas, que será quien introduzca a nuestra ponente. Arturo. Gracias, doctor Monsiváis. Me da gusto saludarlo.
igualmente saludar a mis compañeras y compañeros del COLEF. Ya tenía tiempo que no nos veíamos. Pero muchas gracias y muy agradecido también por la invitación, por la Cátedra Madero. Y a continuación me voy a tomar unos minutos para leer una semblanza profesional bastante breve de la maestra Alexandra Haas. La maestra Alexandra Haas es directora ejecutiva de Oxfam México y maestra en Derecho por la Universidad de Nueva York. En 2020 fue investigadora invitada del CIDE y asesora en género e inclusión de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Fue presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación por 4 años y previo a ello encabezó el área de Asuntos Políticos de la Embajada de México en Washington, D.C. Ha participado en la construcción e instrumentación de iniciativas legislativas y de política pública con perspectiva de género desde distintos organismos internacionales, instituciones gubernamentales y organizaciones sociales en México, Estados Unidos, Guatemala y Argentina. Es además autora de ensayos, artículos y ha impartido clases en distintas universidades. Maestra Alexandra Haas, le cedo la palabra para iniciar la mesa con su exposición de la visibilización de la desigualdad en México. Adelante. Muchísimas gracias, Arturo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todas las y los estudiantes, a todas las instituciones convocantes y con mucho cariño de compartir con ustedes en un espacio facilitado por el Colegio de la Frontera Norte al que le tengo un particular afecto. He estado allá con ustedes y nada me gustaría más que poder haber hecho esto de manera presencial, pero ya lo haremos cuando haya tiempos mejores. Muchísimas gracias por la invitación. Francamente me siento muy honrada y entusiasmada de poder conversar con ustedes sobre este tema. Yo les preparé una presentación, no sé si la puedo compartir. ¿Me ayudan a habilitar las funciones? Está habilitada, maestra. Ya, gracias, estupendo. Muchas gracias. Bueno, básicamente quise poner algunos datos en algunas de estas láminas, pero creo que lo más importante va a ser en la conversación que tengamos después de esto. Quería compartir con ustedes algunas de las reflexiones institucionales que hemos hecho desde Oxfam sobre el panorama de la desigualdad y dónde estamos el día de hoy. Pero creo que una de las cosas que más me interesó en el título o en la convocatoria de este encuentro tiene que ver con más la cuestión como de posicionar el mensaje de la desigualdad, de cómo abordamos el tema de la desigualdad en las narrativas públicas. Y eso es un gran desafío que no está abordado en esta presentación, pero que espero que sea parte de la conversación posterior que tengamos. Acá quería dejarles algunos datos para compartir una perspectiva, digamos, de base para esa conversación. En 10 años, digamos del 2008 al 2018, y mucho de esto viene en el informe que recientemente publicó Coneval al respecto, disminuyó bastante poco la incidencia de pobreza en nuestro país, del 44.4 al 41.9%. Cayó, sí, la carencia detectada por el Coneval en el acceso a la salud, del 38% al 16%. Eso es una caída significativa, pero ojo, es en el acceso a la salud, no en la calidad ni nada de eso. Y la carencia de seguridad social bajó del 65 al 57.3%, ¿no? Entonces son números que pues no nos dejan demasiado tranquilas en términos de un gran éxito que hubiera podido tener una política social a amplio espectro. La actual crisis del COVID lo que se ha visto pues es que va a aumentar la desigualdad y va a aumentar la pobreza. El Coneval ha dicho que va a aumentar, va a haber entre 8 y 10 millones más de personas en pobreza de las que había al principio de la pandemia. En 2018 ya de por sí más de la mitad de la población no tenía acceso a seguridad social y eso puso a las personas cuando tuvimos, digamos, el anuncio del COVID y los efectos del COVID en una circunstancia de mucha vulnerabilidad. Y la falta de protección social no es nada más una falta de, insisto, de acceso, sino hay una problemática básica sobre el tema de infraestructura y calidad, ¿no? Lo que vemos, por ejemplo, es, esto lo dijo la CEPAL, que cuando las personas ingresan al IMSS, y ustedes saben que no es que todo el mundo tenga cobertura del IMSS, pero bueno, cuando ingresan al IMSS por COVID-19, la tasa de letalidad es del 19%, mientras que en servicios privados es del 4.2%, una brecha enorme entre el servicio privado y el servicio público.
Finalmente, los programas de transferencias actuales no incluyen a todos los grupos afectados por COVID, es decir, que sí hay un programa de transferencias que ha sido importante para mitigar la falta de ingreso, pero hay gente como los trabajadores urbanos que viven al día, que son muchos millones de personas que no tienen o no están contemplados en ese tipo de transferencias. Ahora, una breve reflexión sobre la política de transferencias y sus efectos. Una de las cosas que vemos es, antes se hacían transferencias condicionadas, ahora no se hacen transferencias condicionadas, sino transferencias vinculadas con el sector de la población al que pertenecen las personas. Las transferencias que estaban condicionadas, que son estas que se analizaron por el Coneval, el programa este de Progresa, que luego se llamó Oportunidades y luego Prospera, lo que vio es que sí es verdad que hubo mejor asistencia escolar y mejores indicadores de nutrición y de salud, pero no se detectó en las evaluaciones posteriores que hubiera un cambio en la calidad de vida a largo plazo. Es decir, que las personas sí tuvieron mejor, insisto, escolaridad y nutrición, pero no permitió romper las barreras de movilidad social. Y eso es enormemente problemático, justamente pues porque si se busca con esto que las personas salgan de pobreza, apuntalando el acceso a algunas de las cuestiones como nutrición, salud y educación, y no se logra modificar sus trayectorias de vida, pues hay algo en el programa que por supuesto en sí mismo está bien, si mejoró los índices que antes mencioné, pero se pierde una parte muy importante que es justo sacar a las personas de una situación de pobreza. Ahora, ¿qué es lo que observamos en las transferencias no condicionadas actuales? Pues lo que observamos están bien, había una necesidad de tener, digamos, efectivo disponible, particularmente en el COVID, la falta de percepciones e ingresos. Sin embargo, las transferencias pues no pueden cubrir la totalidad de los gastos que tienen las familias, ¿no? La problemática de esto es que no puede haber servicios públicos frágiles con una política de transferencias, porque eso significaría que las personas con esa política de transferencias tendrían que sufragar todos los gastos que no están cubiertos por servicios de calidad y que sean universales, ¿no? Entonces, digamos que la política de transferencia tiene sus beneficios, que no sean condicionadas, tiene sus beneficios, pero sí hay una problemática muy seria de la calidad y la cantidad de servicios públicos disponibles. Ahora, decimos que el problema es estructural. ¿Por qué? Primero, porque hay una alta fragmentación de los servicios de salud y de la protección social. O sea, lo que nos damos cuenta es que en México hay un régimen establecido ya hace décadas que asocia la formalidad laboral al acceso a la seguridad social y a los servicios de salud. Hay un problema muy serio en términos de acceso a la seguridad social. Aquí lo dice, ¿no? El 20 millones de personas que presentaban carencia por salud, el del 96% no tienen acceso a la seguridad social. Es importante y a veces se confunde. La seguridad social incluye salud, pero no solo, incluye también guarderías, seguro por incapacidad, pensiones, ¿no? Toda la seguridad social comprendida con todos los derechos que incluye, ¿no? Y solo el 35% de la población económicamente activa tiene acceso directo a los servicios de salud, ¿no? Entonces hay una problemática muy seria que sí trató de cubrir, por ejemplo, el Seguro Popular, ahora el INSABI, por eso vimos una ampliación de la cobertura de salud en la primera lámina que les enseñé. Ya ven que el porcentaje que más se logró mitigar fue la carencia en salud. Sin embargo, el tipo de servicios que las personas reciben a través de lo que antes era el Seguro Popular, pues no cubre, por ejemplo, la totalidad de las enfermedades que cubre el IMSS, por decir, ¿no? Entonces, si una persona necesita diálisis, que ustedes saben que uno de los grandes temas de la actualidad es la problemática justo de necesitar diálisis, a muchos cientos de miles de personas, pues no podría tener diálisis si está en el Seguro Popular o INSABI, al menos que esto haya cambiado en los últimos pocos meses, pero en lo que era el Seguro Popular y su arquitectura, el Seguro Popular no incluía ese tratamiento. Y así ocurre con otros tratamientos, ¿no? Lo que gasta el Estado en una población que además tiene formalidad laboral es mucho más de lo que gasta el Estado en los servicios para personas que están en la informalidad. Y si se está en la informalidad, quiere decir que se está en una vulnerabilidad no nada más de falta de protección social, sino de muchas otras cosas, estabilidad laboral, y eso se vio con mucha claridad también en la pérdida de los empleos de la pandemia. Se pierden mucho más fácil los empleos informales. Entonces tenemos esta problemática de que las personas que más vulnerabilidades tienen peores servicios, y esto es, digamos, como una política de Estado
que precede mucho al tiempo actual, ha sido una política del Estado mexicano durante décadas, pagarle menos o destinarle menos recursos al gasto público vinculado con los servicios de personas que menos tienen, ¿no? Que es contrario al marco de derechos humanos, ¿no? O sea, al final el marco de derechos humanos tendría que decir, pues quien menos tiene tendría que tener mejores servicios justamente para poder tener un chance de salir de la situación de pobreza. Es estructural y esto pues es un poco lo que les estaba diciendo, porque el diseño actual acentúa las brechas de desigualdad. Lo que vemos es, por ejemplo, este dato que es muy significativo: 6 de cada 10 personas aseguradas tienen que pagar medicamentos, aunque estén aseguradas, pero en 2018 estaban en esta situación más personas inscritas en el Seguro Popular que en el IMSS. Otra vez, o sea, las personas que menos tienen menos acceso a medicinas, calidad, cobertura, etcétera, ¿no? Otra que también ayuda como a percibir esto es la mortalidad materna, que ha sido parte de los objetivos de desarrollo del milenio y de todos los índices, digamos, de desarrollo desde entonces. La mortalidad materna subió a 36.7 defunciones por cada 100,000 habitantes, y estas defunciones hubieran sido prevenibles si hubiéramos tenido un servicio de salud robusto, particularmente en las regiones y en las condiciones en las que ocurren las muertes maternas, que son básicamente muertes maternas en contextos rurales, indígenas, en zonas pobres, ¿no? Porque son muertes generalmente prevenibles. Ahora, también hay un problema estructural que deriva de una visión anacrónica de la familia heteropatriarcal, y es que consideramos, o el sistema de seguridad social mexicano considera o está construido, nada más veamos el logo del IMSS y ya con eso nos damos cuenta, sobre la base de una familia, de un señor que sale a trabajar y una señora que cuida a los hijitos en casa, ¿no? Esto no es así, se ve con claridad en las encuestas del INEGI, la diversidad familiar es enorme, la migración ha tenido un impacto enorme en la conformación de las familias, para no hablar de la realidad de las familias monoparentales u homomaternales y homopaternales y lesbomaternales, y una infinidad de arreglos familiares, que realmente eso es lo que hay en México, una sociedad muy diversa. Y la problemática pues sigue y sigue, porque bueno, el IMSS ha tratado de corregir esto a través de algunos lineamientos y algunas iniciativas, digamos, de corregir estas problemáticas, pero no se ha resuelto el tema de fondo, que es la ley del IMSS, es la ley, yo le digo la ley Mad Men, como la serie, porque pues es una legislación hecha en 1950 o por allá, en donde se consideraban estos arreglos familiares, estos arreglos sociales, pero también se consideraba que eso con un gran impacto, ¿no? Por ejemplo, las pensiones, a las mujeres les dan con mucha mayor facilidad la pensión de un hombre difunto que a los hombres los de una esposa difunta. El hombre tiene que probar dependencia económica y la mujer no tiene que probar dependencia económica. Los hombres no tienen derecho a inscribir a sus hijos en guarderías del IMSS. Eso, insisto, ya hay un lineamiento del IMSS que lo corrige, pero no es suficiente, pues porque no hay suficientes lugares de guardería para que todas las personas afiliadas al IMSS tengan espacios, en fin, ¿no? Entonces, hay un montón de problemáticas. Si quieren, nos metemos más a fondo en un momento más que lo conversemos. Pero una de las cosas más graves, pues, es justo el tema de los cuidados, ¿no? O sea, en este momento las mujeres siguen cargando, y estos son datos del censo 2020, que salieron ahora, creo que en enero o en febrero, donde las mujeres ya tienen una mayor tasa de inserción laboral. Creo que pasamos del 53 al 49% de mujeres que no tenían espacio en el mundo del trabajo, y sin embargo no ha bajado la cantidad de horas que le dedican al hogar. O sea que las mujeres trabajamos más en la calle y en la casa, ¿no? ¿Qué impacto tiene la falta de un sistema de cuidados? Y ojo, los cuidados no solo se refieren a las niñas y a los niños, hay cuidados a personas mayores, a personas enfermas, apoyos a personas con discapacidad. Hay un montón de gente que requiere, todas y todos en algún momento de nuestra vida habremos o vamos a requerir de ciertos cuidados, y sin embargo es algo que recae principalmente sobre las mujeres. Según la cuenta satélite de Hacienda, el trabajo de cuidados representa como 20 puntos porcentuales del PIB, ¿no? Entonces es un sector inmenso de la economía, pero sin ningún tipo de rendimiento económico, que trunca las vidas productivas de las mujeres, que hace que muchas mujeres jóvenes se salgan del mercado de trabajo y que las pone en una situación de dependencia y pobreza hacia adelante hasta el final de sus días, ¿no? Entonces sí es un problema muy serio y muy central de la organización de la economía, del trabajo y de la familia en México.
¿Qué se requiere para cambiar? Bueno, en primer lugar, desfragmentar el sistema de salud. Cuando les hablé del sistema de salud no les dije, pero hay como, alguien alguna vez me dijo que había como 200 sistemas de salud. Por lo pronto, cada entidad federativa tiene sus arreglos, pero luego está los servicios de salud del IMSS y el INSABI, y luego están las Fuerzas Armadas, y luego está Pemex. O sea, hay un montón de formas y de coberturas y de cosas que hay que empezar a armonizar para tener lo que se llama, lo que llama la CEPAL, un sistema universal sensible a las diferencias, ¿no? Por supuesto que los servicios de salud en ciertas zonas van a tener que tener una cara que en otras zonas por las necesidades específicas de esos lugares, de esas zonas, pero eso no quiere decir que no haya una cobertura universal. Y lo primero para esto es pasar del 2.7% del PIB en salud a lo doble. Eso es lo que se piensa que es lo mínimo que se requiere para tener un sistema viable, ¿no? Y insisto mucho en el tema de la calidad. No es nada más un sistema universal para cubrir a todo mundo igual de mal, sino un sistema universal para cubrir a todo mundo mejor, ¿no? Con esta lógica de desvincular el trabajo a la seguridad social, pues justamente porque no es una prestación laboral. El derecho a la salud es un derecho, ¿no? El Sistema Nacional de Cuidados, que acá vale la pena mencionar que está en proceso en el Congreso, ya se votó en la Cámara y va al Senado. Del Senado pasa a las 32 entidades federativas porque es una reforma constitucional. Va a ser súper interesante que haya conversaciones en los congresos estatales sobre el tema de los cuidados y de poder abordar esta gran problemática que tenemos sobre nuestra idea de la familia mexicana y los roles de los hombres y las mujeres, que está muy en el centro de no tener ningún sistema de cuidados hasta el momento, ¿no? Y finalmente, complementariedades a la actual estrategia, ya lo habíamos hablado antes cuando les platiqué de las transferencias de dinero. Necesitamos considerar no nada más grupos de población, digamos, por ejemplo, para adultos mayores, como es el caso de ahora, sino también temas de primera infancia y vejez. Bueno, desde la primera infancia hasta la vejez. Cada periodo de la vida tiene sus desafíos y sus particularidades, además de las otras intersecciones que hay que considerar. Y el tema de ampliar la oferta educativa, que requiere mayores recursos presupuestales. Acá también no es del nivel de salud, pero sí hay una problemática presupuestal, particularmente en primera infancia. O sea, hay un tema con Chile, por ejemplo, hizo un estudio muy interesante que los llevó a modificar su política de primera infancia, y es que, de acuerdo con las investigaciones, las intervenciones pedagógicas y de cuidados institucionales de la primera infancia tienen un impacto enorme en el éxito en la trayectoria académica de las personas a nivel de educación media, superior y superior. La recaudación fiscal, pues es el gran elefante en el cuarto, porque si tenemos una recaudación fiscal que no contribuye a redistribuir los recursos, pues nos vamos a quedar como estamos para siempre y nos vamos a volver a ver en 10 años con los resultados iguales. Y la cosa es que hemos dedicado recursos residuales a combatir la pobreza, como si la pobreza fuera uno de los problemas que tiene México, cuando en realidad la mitad de la población está en pobreza. Entonces, digamos, es el tema, ¿no? Y necesitamos que los recursos que haya para combatir la pobreza no sean recursos que sobren, sino que se redistribuyan. México es la 13ª o 12ª, ya no sé, economía del mundo, tiene un montón de recursos económicos, bienes naturales, diversidad en su gente, capacidades, etcétera. Y sin embargo tenemos unos datos de pobreza y de desigualdad brutales, ¿no? Entonces sí necesitamos atenderlo a través de un cambio en la política fiscal. Se requiere de un sistema fiscal progresivo que recaude más. México recauda poquísimo, incluso en estándares de América Latina, poquísimo. Y los ingresos tributarios, pues eso, ¿no? Representan cerca del 13% del PIB. Insisto, es bajo comparado con América Latina. Otros países, ya hablando del contexto del COVID, por ejemplo, como Argentina o como Nueva Zelanda, si no me equivoco, hace poco, han establecido un impuesto temporal a la riqueza, ¿no? En los datos que tenemos de Oxfam, de un informe que publicamos cada año, y este año se publicó en enero, nos dice el informe y la investigación que se hizo en México que lo que han recuperado ya las personas milmillonarias, los multimillonarios en esta pandemia, el resto de la población mundial se va a tardar 10 años en recuperarse del golpe económico de la pandemia, ¿no? Alrededor de 112 millones de mujeres en el mundo van a perder el empleo, van a perder sus medios de vida,
La pobreza además está vinculada a la pertenencia étnica en todos lados. En fin, hay una serie de datos y de hallazgos que luego les puedo compartir el link del informe, está muy interesante. Pero bueno, lo que vemos ahí es que finalmente a una situación de emergencia como esta habría que tener medidas fiscales de emergencia como la que estableció Argentina. Con eso termino mi presentación y adelante, lista para lo que viene. Bueno, gracias, maestra Alejandra Haas. Les voy a decir un poco cómo va la dinámica de ronda de preguntas y respuestas. Esperamos tener un mínimo de 2 rondas. Ojalá podamos tener una tercera ronda de preguntas. Y pues nada, siguiendo como con lo establecido, se cederá la palabra a cada estudiante, tienen que activar su micrófono y realizar la pregunta a la maestra Haas. Les recuerdo a las y los estudiantes que sus preguntas tienen que ser claras, concisas y referentes al tema que nos ha estado presentando. Y pues la primera que va a hacer su pregunta es Lina Cardona. Te escuchamos, Lina. Hola, bueno, muchas gracias a la maestra por la presentación. Pues digamos, tengo varias preguntas, pero quisiera iniciar con una referente al tema de cuidados, porque entendemos que hay diferentes formas en las que se presentan las desigualdades, en las que se viven las desigualdades, y esto depende también de las cargas estructurales, culturales con las que vayan contando los sujetos o a las que se vayan, digamos, imponiéndole de alguna manera a esos sujetos. Quisiera saber de alguna manera si en México se ha pensado o se han diseñado formas, no sé, por ejemplo, sistemas nacionales de cuidado para buscar esas formas alternativas o de ir superando esas brechas que hay o esas desigualdades con las que cargan las mujeres a la hora por ejemplo, de la distribución del tiempo, como nos contaba ahora. Y si esto es una alternativa pues suficiente desde su perspectiva, digamos, para ir subsanando estas desigualdades. Y después de cada estudiante puede responder la maestra. Mira, Carolina, gracias por tu pregunta. No hay nada. O sea, sí hay, pero hay en las comunidades, en los colectivos, en los barrios. ¿Qué hay? Hay que la sociedad se organiza, busca maneras, hubo un programa de estancias infantiles que se acabó en esta administración, pero todas son formas muy incipientes de organización y con muy poco apoyo del Estado, ¿no? Lo que yo he visto o lo que yo vi a lo largo de los años hasta ahora, que por fin lo estamos dialogando a nivel legislativo y entusiasma mucho precisamente porque parece ser que es como la primera vez que discutimos un sistema nacional de cuidados que nos permite abordar esto con las interseccionalidades y las particularidades territoriales que requieren, ¿no? Porque el servicio de cuidado es muy distinto en la Ciudad de México que en una zona rural, por ejemplo, ¿no? Cómo se verían los servicios de cuidado cambia por completo. Pero sí, y tiene que ser culturalmente apropiado. Lo que yo te diría es, lo que tenemos hasta ahora es un país que ha hecho una política pública no considerando el cuidado como un derecho, como un derecho para todas y para todos, o sea, una visión muy patriarcal, ¿no? En donde las mujeres tienen la carga porque biológicamente son mujeres y les toca, donde los hombres no tienen esa carga, pero eso tiene una expresión cultural también importante en los centros de trabajo. O sea, aquí todo el mundo ha participado, no es que nada más fue el gobierno, ¿no? Los centros de trabajo, por ejemplo, podrían darle el permiso a una mamá para ir al festival escolar de la hija o del hijo, pero no le van a dar el mismo permiso al papá, porque culturalmente hay un arraigo de la idea de que los hombres no cuidan, ¿no? La licencia de paternidad creo que ya llegó a 10 días en la Ley Federal del Trabajo, imagínate tú en 10 días que se hace, ¿no? Apenas te alcanza como para recuperarte de la desvelada y ya te tienes que regresar a trabajar. O sea, no hay una política de Estado, pero tampoco hay grandes enseñanzas de parte del sector privado, salvo algunos ejemplos por ahí de algunas empresas. Muchas veces las multinacionales a veces importan algunas políticas de cuidado, pero la verdad es un porcentaje muy pequeño de la población económicamente activa. Y luego está toda la población que no está empleada en trabajo formal, que está totalmente desprovista de un sistema de cuidados. Entonces, realmente la necesidad es enorme.
las problemáticas que se generan, tú volviste a mencionar, y yo lo dije también, el tema del tiempo de las mujeres, el tema de la carga sobre las mujeres, pero esas son apenas algunas de las problemáticas. El costo sobre la violencia, los problemas de salud mental, en fin, hay una, digamos, simplemente el hecho de que las escuelas tienen horario matutino, las escuelas públicas, horario matutino y horario vespertino, cuando en general los trabajos son de tiempo completo. Entonces, ¿qué pasa con los niños y las niñas en otro horario? Hay muchos otros países en los cuales el horario escolar se ajusta al horario laboral y los niños entran a las 9 y salen a las 5 y comen en la escuela y se considera que el papá o la mamá o los papás y las mamás pueden ir dejar a los hijos en la escuela, ir a su trabajo y volver. Acá hay casos como guarderías del Estado que cierran 2 horas antes de la hora de la comida de las personas que tienen la guardería. Entonces, incluso si tienes un trabajo de medio tiempo que te permitiría salir a las 3, la guardería cierra a la 1. ¿Cómo piensan que va a correr una persona de su oficina a buscar a su hijo a la mitad de la jornada de trabajo, ¿no? Entonces, la problemática es que hemos diseñado políticas residuales con recursos, con lo que me sobra voy y hago 10 espacios de guardería, no tengo como un programa que piense cuántas guarderías voy a necesitar con base en la curva demográfica de México y lograr tener suficientes algún día. Pero además es un programa que no considera a las personas. Es lo que cada institución puede y quiere hacer por sus afiliados y no una visión de Estado que diga qué necesita un niño o una niña recién nacida, qué necesita una madre o un padre que, por ejemplo, adoptan, ¿no? La adopción no tiene asociada una licencia. Entonces, ¿cómo van a ser los padres adoptantes o las madres adoptantes si adoptan a un niño o una niña y no tienen licencia? En fin, me podría seguir toda la tarde, pero creo que el problema es que no hemos tenido una lógica de responder al cuidado de una forma sistémica porque nos hemos acostumbrado a que las mujeres lo hacen gratis. Muchas gracias, maestra Alexandra. Ahora le toca el turno a Víctor Guerra. Víctor, te escuchamos. Muchas gracias a la maestra Alejandra Haas por su presentación y digamos que si hay algo que estamos aprendiendo, digamos, en esta crisis económica, social y cultural generada por la pandemia de COVID-19, es que muchos de los esfuerzos acumulados y las buenas intenciones en reducir la desigualdad social y, por ejemplo, ahí en la desigualdad social, la desigualdad de género, esas intenciones y estos avances se pueden fracturar, ¿no? Muchos de esos avances en tema de desigualdad se pueden perder de una semana a otra y en ese sentido parece irrefutable la idea de que vivimos en una sociedad del riesgo, ¿no? Sin duda alguna, el COVID-19 y la pandemia surgen en un mundo que ya era extremadamente desigual, ¿no? Pero, digamos, ahí en ese contexto se han aumentado, se han agudizado las desigualdades sociales. Entonces, mi pregunta es, ¿de qué manera, digamos, este contexto de pandemia ha agudizado la desigualdad social, particularmente lo que tiene que ver con la violencia de género? ¿Y cómo se podrían ofrecer algunas respuestas en materia de agenda y de política pública para resolverlas? Muchas gracias, Víctor. Pues mira, yo creo que hay mucha gente súper experta en violencia de género, pero yo lo que te podría decir es que se vio en todos lados, no nada más en México, sino en China, en Francia, ¿no? En todos lados, un aumento de la violencia. Hay algo en este confinamiento y en la convivencia que agudizó las tensiones que de por sí existen. México es un país que tiene una incidencia en violencia doméstica muy alto y que también se agudizó con la pandemia de una manera muy preocupante. Y había o hay en un periodo normal, no pandémico, una cierta capacidad, por un lado, de respuesta institucional y por otro lado, del contacto, por ejemplo, en niñas y niños con otros adultos y adultas. Es el caso de la asistencia escolar. Para la violencia doméstica, una de las cosas que ocurren es que las niñas y los niños pues van a la escuela y pueden hablar de la situación en casa, pedir ayuda, salir y ver a otras personas, incluso simplemente estar en otro ambiente. En el caso de la pandemia, pues está toda la familia dentro de la casa expuesta a la violencia y eso ha mostrado de una manera muy profunda pues la falta de soluciones que tenemos y la gravedad del problema.
Yo creo que hay, en términos de política pública, pues sin duda la respuesta reactiva a la violencia doméstica todavía es muy deficiente. Tendemos a tener una visión como de que esto lo que tiene que ocurrir es pasar por el sistema de justicia penal, cuando muchas veces el sistema de justicia penal ni tiene la capacidad de procesar tantos casos, ni tiene tampoco la solución a las problemáticas, ¿no? Por ejemplo, meten a la cárcel a un señor que es el proveedor de su familia. Pues ok, lo metieron a la cárcel por violencia doméstica, pero la familia se quedó sin recursos para vivir, ¿no? Entonces, tratas de componer una cosa descomponiendo otra, pero además no resuelves el problema de fondo, que es un problema, otra vez, volvemos a los roles de género, a las circunstancias que generan pues un mandato de masculinidad muy violenta, muy agresiva, y en fin, ¿no? Una serie de cosas, la dependencia económica de las mujeres, que también las puede poner en una situación de alta vulnerabilidad, pero que ocurre justo porque no hay un sistema de cuidados. Entonces está todo como muy atado a esta problemática que tenemos de cómo funcionan las familias y quién tiene que hacer qué y los roles de género. Entonces yo lo que te diría básicamente es, la respuesta es muy compleja y muy profunda de las problemáticas sociales que existen. También diría que hay un problema que no debe de considerarse el problema de la violencia doméstica como un problema de la pobreza, no tiene que ver con el nivel socioeconómico. Posiblemente las personas que se encuentran en una situación de marginación y pobreza tienen menos acceso a las instituciones, pero tienen menos acceso a todas las instituciones, digamos. Es una problemática global de las vidas de las personas marginadas. Pero sí se necesita repensar un poco el arreglo social y la manera en la que valoramos el trabajo, las familias, los servicios públicos, la interacción de todo esto y el rol de instituciones tan centrales en la vida de las familias como puede ser el sistema escolar, ¿no? Esto que te decía, por ejemplo, de las jornadas que ocupen el día laboral para que los papás y las mamás, quienes sean o cuidadoras o cuidadores, puedan tener la tranquilidad de que las niñas y los niños están en un ambiente en donde están cuidadas, aprendiendo, estimuladas y aprovechando su día, y no como tenemos datos, por ejemplo, de que las niñas y los niños pasan en México más tiempo viendo la televisión que yendo a la escuela, ¿no? Por ejemplo. En fin, me parece que es la pregunta sobre violencia de género es una pregunta de enorme complejidad, pero sí requiere de ser atendida con urgencia. Creo que ha quedado de manifiesto, como tú lo dijiste, que en la pandemia se agudizaron enormemente estas circunstancias. Sí, justo, la violencia de género es como de los grandes problemas y bueno, como algo que ahora se está haciendo mucho más evidente por el encierro, ¿no? Y ahora le damos la palabra a Itzamara Díaz. Itzamara, te escuchamos. Hola, muy buenas tardes. Gracias, Caro. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Y muchas gracias, maestra, por esta plática, ¿no? Porque ahorita como que ya me ha ayudado a aclarar varias cosas que tenía dudas, ¿no? Yo ahorita estoy estudiando el tema de atención a víctimas y lo que he estado observando a través de esta investigación y a través de, digamos, de cosas que han pasado, es que también hay una desigualdad jurídica, no sé si así decirlo, ¿no? O sea, y sobre todo en un contexto como el que vivimos de violencia en el país, hay cada vez es más difícil cada vez el acceso a la justicia, a que inclusive a que puedas hacer una denuncia. Entonces, a mí me ha estado llamando mucho la atención esto y la pregunta sería, pues, ¿usted considera que este problema de desigualdad jurídica puede equipararse a otras desigualdades como la económica y todas estas, en el entendido de que, por ejemplo, o sea, yo veo que hay personas que van y hacen una denuncia y les dicen, no, pues no podemos hacer nada por ti, y la gente como desconoce se va, ¿no? Porque no tiene acceso a esa información. Entonces, esa es mi pregunta para usted. Gracias, Itzamara. Sí, está ampliamente documentado que el trato, o sea, una cosa que he visto mucho tiempo es que hay como 3 niveles de igualdad o de desigualdad o de discriminación. Uno es en términos del Estado en relación con las personas, ¿no? O sea, hay 1000 otras desigualdades y se pueden estudiar desde muchos lentes, pero
En la interacción del Estado con las personas está la desigualdad o la discriminación que proviene del sistema jurídico, o sea, específicamente cuando la Constitución o las leyes secundarias federales, locales, los reglamentos municipales, toda la, digamos, la pirámide jurídica del andamiaje jurídico, tiene distinciones discriminatorias. Y sí las tiene, ¿eh? Las trabajadoras del hogar hasta hace 2 años tenían jornada laboral oficial en la Ley Federal del Trabajo de 12 horas, cuando el resto de los trabajadores del país tenían una jornada laboral de 8. Esa es una discriminación jurídica en el sentido de que está en la ley, no estamos viendo el trato ni nada, es en la ley. Eso hay de variedad y también te puedo contar 1000 otras cosas. Otro caso muy impactante es el de las personas naturalizadas, que ahí en el COLEF saben mucho más que yo de esto, pero el caso de las personas naturalizadas pues es un caso paradigmático en el cual se les trata como ciudadanas y ciudadanos de segunda, ¿no? Realmente es que decir que están naturalizados es una mentira porque no tienen una nacionalidad mexicana. Lo que tienen es algo entre ser migrante y ser mexicano, pero no tienen todos los derechos de los mexicanos por nacimiento, lo cual es inconstitucional, inadecuado y todo lo demás, pero existen. Que si no pueden ser, no sé, directores de facultad en algunas universidades, que si no pueden ser jueces de cierto nivel. O sea, las desigualdades de trato por la ley son muchísimas. Entonces ese es el primer nivel, cuando la ley te discrimina o te margina explícitamente. Luego está la política pública. Entonces en la política pública hay muchas como lentes para analizar, pero uno de ellos es la asignación presupuestal, esto que les decía de pues que los servicios para, por ejemplo, la SEP destina 37,000 pesos por niño en las escuelas regulares y 7,000 pesos, o sea, 30,000 pesos menos, digo, estos son datos de hace 2, 3 años, igual ya cambió, pero 7,000 pesos menos, 30,000 pesos menos por niño al sistema de, se me acaba de ir el nombre, el sistema de escuelas rurales que atienden zonas de particular marginación, ahorita me acuerdo cómo se llama. O sea que para tu sistema escolar de personas de alta marginación, estás destinando 30,000 pesos menos por niño. Esa es una desigualdad de política pública, porque el Estado, no en la ley, pero de facto está destinando mucho menos recursos a las personas que menos tienen, ¿no? Y ahí hay, digamos, 1000 otros ejemplos y cosas que podemos dialogar. Pero después hay una problemática que en algunos estudios se les llama la desigualdad de trato, pero de trato en ventanilla, ¿no? Entonces, pon tú que la Constitución y las leyes dicen que todo el mundo tiene acceso a la justicia, esto usando tu ejemplo, ¿no? Todo el mundo tiene acceso a la justicia, lo dice la Constitución, lo dicen todas las leyes, todo el mundo, nadie dice que tú por tu tono de piel o por tu condición socioeconómica o por vivir en calle o por ser migrante no tienes acceso a la justicia. La política pública está bien, hay una fiscalía en un lugar concreto, específico, de fácil acceso, es gratuito el servicio, todo está como bien armado para que estén ahí. Llegas a la ventanilla y te niegan el acceso a la justicia. Eso es una desigualdad de trato, pero ya en la ventanilla. Es decir, que no pareciera que hubiera ningún obstáculo de acceso en otro lado, pero el acceso es en el trato. Ese es el problema de las prácticas sociales de discriminación. Y es que estamos tan acostumbradas a discriminar que ya lo incorporamos en la práctica. Te doy un ejemplo de algo que me pasó a mí en lo personal. Cuando llegó la primera caravana migrante en el 2018, fui al estadio que era como un centro de ferial que había en Tapachula, donde estaban concentradas alrededor de 2,500 o 3,000 personas, ya no me acuerdo. Una cosa muy impactante, muchísima gente, situaciones muy de límite, muy difíciles, pocos recursos, ¿no? Muy duro. Se me acerca una funcionaria del gobierno local y me dice, oiga, usted no puede pensar en alguna manera en la que saquemos a esta familia de este lugar. Es que miren, ellos sí traen dinero. No estaba diciéndome que ellos querían pagar por salir. Lo que me estaba diciendo es que si ellos tienen dinero y están en una, entre comillas, mejor posición, merecerían un mejor trato, ¿no? Digo, es espeluznante, pero es lo que pasa todos los días en todos lados. Y eso lo refleja la encuesta nacional sobre discriminación, en donde dice, en el 2017, que lo que más percibe la gente de causa de discriminación es cómo se ve.
la discriminación por apariencia, que incluye un montón de cosas. Incluye tatuajes, juventud, ser adulto mayor, tener una cierta pertenencia étnica, un tono de piel, tu nivel socioeconómico, o sea, todo lo que puede decir la apariencia física sobre una persona. Pero eso es lo que respondieron las y los mexicanos, que es la mayor causa de discriminación en este país. Gracias, maestra. Ahora le damos la palabra para su intervención a Ana Cruz. Ana, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, igual que mis compañeros, también agradezco la oportunidad de estar formando parte de esta actividad y también de pues, los comentarios que nos ha vertido. La verdad, creo que cada uno ha sido enriquecedor. Y bueno, mi pregunta va un poquito en función de qué forma podemos repensar algunas cuestiones. Se ha hablado mucho en ese sentido de repensar la economía. Autores como Esther Duflo hablan de repensar precisamente la pobreza. Y se han propuesto algunas, vamos, no metodologías, pero ideas para cambiar un poco el paradigma que traemos arrastrando desde muchísimos años atrás sobre cómo erradicar la pobreza. Y me hace un poco de ruido precisamente viendo estas cifras que nos presentó al inicio de la conferencia sobre Coneval y sobre los programas de transferencia condicionados y no condicionados. En ese sentido, pues no sé, o sea, me remonto un poquito a Joseph Stiglitz, que dice, si medimos la cosa equivocada, haremos algo equivocado. ¿No será que estamos haciendo algo mal como país, de forma que las políticas sociales o la forma en que intentamos medir lo que estamos mejorando realmente no nos está apoyando a crecer, una, como sociedad, dos, como país, tres, de forma económica, que aparentemente es la primera en la que todos se fijan? Y en este sentido, si la base sobre la que en muchas ocasiones nos fijamos como Estado, como país, es el crecimiento del PIB, ¿qué otras opciones o qué otras alternativas propondría para ver si realmente una sociedad está avanzando? Es decir, como el índice de desarrollo humano o índices de marginación, índices de la pobreza. ¿En qué otros factores nos podemos fijar para poder decir si realmente estamos avanzando o estamos rezagados en este punto, así como estábamos hace 15 o 20 años? Muchas gracias, Ana. Yo creo que esta pregunta que haces es como la pregunta del millón, ¿no? Y es qué tanto nos atrevemos a pensar en un mundo distinto post-pandemia y qué compromisos requeriría de parte de los gobiernos y de los actores económicos y sociales para lograr ese cambio. Lo primero es, déjame agregar a tu canasta de males, porque pobreza, marginación, desigualdad, sí, pero también cambio climático, por ejemplo, ¿no? O sea, sí estamos ante una serie de emergencias sociales y climáticas sin precedentes, ¿no? Quizá yo pondría primero el cambio climático, porque como dice por ahí un documental que acabo de ver sobre el tema, no digan que el planeta va a desaparecer, el planeta va a seguir, los que vamos a desaparecer somos nosotros, ¿no? Entonces, la problemática climática es una problemática muy seria y muy vinculada a la pobreza, a la desigualdad y demás. Lo segundo que quería decir es, me parece que el compromiso tiene que ser un compromiso de una magnitud y de una profundidad que no hemos visto en los últimos años, ¿no? Queremos, como decía al principio de mi presentación, queremos arreglar los problemas como si fueran residuales. Fíjate que todo va súper bien, pero tengo un problemita aquí de pobreza porque pon tú que tuviera yo el 1% de la población que sigo sin poder sacar de la pobreza. Eso es una problemática de país totalmente distinta a la cuestión que tenemos en México, que es un país que está, la mitad del país vive en pobreza y hay una concentración muy pequeña de personas en el decil más alto de la pirámide económica, ¿no? Realmente lo que hay es una desigualdad brutal con millones de personas que viven en pobreza. Que eso también tiene que cuestionarnos la manera en la que adoptamos y adaptamos como marcos teóricos para México, ¿no? En el caso de la discriminación es muy claro. Por ejemplo, la verbalización de las minorías era una verbalización que provenía de Europa. Entonces, tienes un país bastante homogéneo en términos de trato y hasta de diversidad étnica y demás. No sé, un país en donde las personas en general tienen acceso a la salud, a la educación, al trabajo, más o menos igual, y tienes una minoría que es discriminada, marginada y maltratada y que no tiene acceso a esos derechos. Entonces ahí, ok, tu enfoque puede ser pues, un proyecto específico para atender las circunstancias particulares de esa minoría.
Pero en México no hay minorías discriminadas, lo que hay es una gran mayoría discriminada. O sea, súmale mujeres, personas con discapacidad, migrantes, adultos mayores, personas de la diversidad sexual, niñas y niños, o sea, le empiezas a sumar y la verdad es que la mayoría está discriminada. Claro, no todo el mundo por igual y hay que hacer diferencias por distintas pertenencias e interseccionalidades, pero la verdad es que somos un país construido para el privilegio de poquitas personas sobre una situación de precariedad para muchas, ¿no? Entonces, eso otra vez, ¿no? Nos tiene que poner en una lógica distinta de que no basta con cambios cosméticos, chiquitos, pequeños programas, necesitamos un cambio, cambios de política mucho más radical. Y por eso hablo de manera muy central del tema fiscal, porque me parece que en el tema fiscal, Ana, está pues, mucho de la respuesta a tu pregunta. O sea, ¿qué es lo que pudiéramos hacer distinto que no hemos hecho? Digo, 1000 cosas, pero centralmente recaudar distinto, progresivamente a los que más tienen, cobrarles más impuestos y luego redistribuir distinto, ¿no? Y eso, ¿por qué no se ha hecho? Pues porque es muy difícil, porque nadie renuncia a sus privilegios con ganas de renunciar a sus privilegios, por eso luego hay revoluciones, ¿no? Porque pues la verdad es que la gente no quiere perder sus privilegios, cuesta mucho trabajo. Entonces yo lo que te diría es eso, ¿no? O sea, habría que repensar el mundo también desde el punto de vista climático, ¿no? Cómo tenemos que cambiar la manera en la que ponemos, tú decías, ¿no? Siempre ponemos el PIB como ejemplo, pues ni siquiera por PIB nos podemos medir como un país exitoso, porque hemos crecido poquísimo en los últimos 30 años, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo nos podemos medir? Yo te diría, a mí me parece que los índices que miden acceso a derechos, o sea, la forma de Coneval, por ejemplo, de medir carencias, es una forma mucho mejor que antes de que nada más se medía, por ejemplo, ingreso, ¿no? Eso ya es un desarrollo metodológico y técnico muy importante. El índice de desarrollo humano, por supuesto, que ayuda muchísimo. Pero creo que hay una parte de la discriminación y de la desigualdad que también tiene que ver con la falta de datos primarios, ¿no? Porque los índices se construyen a partir de que tengas disponibilidad de datos primarios. Y ahí hay todo un trabajo que la verdad el INEGI en eso yo sí les reconozco que han trabajado muchísimo y han incorporado, por ejemplo, la variable de tono de piel a la encuesta sobre movilidad social, que eso ayudó muchísimo a visibilizar la problemática de tono de piel en México. Pero una de las formas de discriminación más clásica es no visibilizar el problema, ¿no? Si tú no preguntas en las encuestas de todo, de agricultura, o sea, no nada más las típicas, en todas, en las de violencia, en las de desarrollo económico, en las de ganadería, en todas las encuestas, si no preguntas pertenencia étnica, discapacidad, género, por supuesto, eso yo creo que ya está bastante ampliamente considerado. Y no solo con las encuestas del INEGI, sino también con los registros administrativos de las dependencias, es muy difícil que sepas a quiénes está afectando las barreras estructurales de desigualdad y discriminación, ¿no? Entonces sí, es importante pensar qué medir, pero sobre todo habría que tener los datos disponibles para poder hacer las combinaciones que requieres para poder comprender los fenómenos, ¿no? Muchas gracias, maestra, y nos da tiempo para hacer una segunda ronda de preguntas, así que volvemos otra vez con Lina. Lina, te escuchamos. Sí, bueno, con esta última parte que se está abordando, entiendo pues la relevancia que se debe asumir o que cobra el Estado a la hora de la reducción de desigualdades, pero surge una duda y es, bueno, cómo también esos poderes políticos que se anclan y de alguna manera se estructuran ya en una serie de desigualdades y en esas capturas también del Estado van imposibilitando, por ejemplo, que se avance en una serie de cosas como se menciona ahora, en una serie de impuestos a la riqueza, por ejemplo, que serían formas de ir disminuyendo esas desigualdades o de repensar la redistribución. Y también en cómo pensar de alguna manera o repensar esa distribución de recursos o ahora esos sistemas, por ejemplo, el sistema de salud o esos sistemas de transferencias de otras maneras, ¿cierto? De otras maneras que también estén pensados de alguna manera con una serie de formas de intervenir en los servicios públicos, digamos, de manera más sólida y no solamente con transferencia de recursos, sino con garantizar otra serie de elementos pues previamente. Pero quisiera saber ahí entonces si se considera todavía importante ese papel del Estado o necesaria esa intervención del Estado, pero también
qué otros actores o qué otras instituciones empiezan a entender como fundamentales a la hora de proyectar unas formas de cambiar esa desigualdad, de darle un nuevo rumbo pues como a estas condiciones. Y agrego ahí, si comprendes de alguna manera el papel de la academia como algo importante en la comprensión de ese cierre de brechas también. Y ya, muchas veces. Sí pensamos desde Oxfam que el rol del Estado es un rol central para asegurar el acceso a los derechos. Es lo que hay, ¿no? Es la forma de gobernanza que tenemos en el mundo actual. El Estado tiene una responsabilidad en materia de derechos humanos y tiene una función muy, muy principal, y particularmente en México está muy claramente establecido desde la reforma del 2011. Lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta, ¿no? Quizás solo el Poder Judicial con su cambio de época sí se dio cuenta que había cambiado como cuál es la función central del Estado, pero sí creo que la reforma nos debió de haber enseñado que la función principal del Estado mexicano, en este contexto, es respetar, proteger, promover y garantizar derechos, ¿no? Y que en esa lógica debería de organizar sus políticas y en esa lógica debería de organizar sus prioridades. No quiero simplificar la discusión porque la política pública y la distribución presupuestal y el cobro de impuestos tiene inmensas complejidades, como es en un país como México, que además es federado, que además tiene municipios, que además tiene facultades concurrentes en muchas de estas cosas. O sea, no es para simplificar las circunstancias en las que operamos, pero sí para establecer que hay una meta orientadora, me parece, que es cumplir, garantizar los derechos. Y sí, el Estado tiene un rol muy importante. Tiene dos roles, digo miles, pero tiene dos roles que yo ahorita quiero poner sobre la mesa. Uno es la proveeduría de servicios directos del Estado. ¿Por qué privilegiar eso? En algunos de los modelos de desarrollo de otros países de América Latina en la década de los 90, por ejemplo, se privatizaron un montón de cosas y lo que se ve pues es que no necesariamente... O sea, la privatización no te lleva a más igualdad en realidad, ¿no? Te lleva en todo caso a mayores desigualdades. Entonces, sí hay una lógica de tener sistemas universales operados por los estados que provean de los servicios y que estos servicios sean... Hay, por ejemplo, investigación muy interesante, yo no soy experta en eso, pero muy interesante, sobre el hecho de que cuando los sistemas son universales y realmente universales, y que incluso la clase política tiene, por ejemplo, a sus hijos e hijas en escuelas públicas o que se atienden en hospitales públicos, eso eleva la calidad de los servicios públicos porque quienes están en el poder conocen de primera mano el tipo de servicio que están recibiendo, ¿no? Entonces ahí hay algo importantísimo que podemos dialogar. La segunda cosa es qué otros actores tienen un papel que jugar en la construcción de un país más igualitario. Yo creo que todos los actores sociales tienen un papel que jugar, los medios con las narrativas públicas acerca de ciertos temas, las instituciones académicas, que si quieres abordo en un momento más, y por supuesto el sector privado, que tiene una responsabilidad enorme, ¿no? Esta problemática de la informalidad laboral, pues al final es un acuerdo entre el sector privado y el sector público para mantener a un montón de gente fuera de los sistemas de seguridad social y fuera de la formalidad laboral, con un montón de prácticas inadecuadas que van desde la simulación de los salarios, ¿no? Para no inscribir a las personas con su nivel salarial en el IMSS, hasta, por ejemplo, prácticas totalmente frecuentes y establecidas, y se los digo con conocimiento de causa, como pedirles a las mujeres resultados de que no están embarazadas cuando entran a un trabajo, ¿no? Y eso es ilegal, pero de todas maneras lo hacen, ¿no? Entonces, ahí los actores sociales y los actores económicos tienen una gran responsabilidad de transformar la manera en la que se vinculan con sus fuerzas de trabajo, con los recursos naturales que también, con los que trabajan, etcétera. Pero el Estado tiene otra función vinculada justo con el sector privado y es la función de la supervisión, ¿no? Que yo creo que también es algo que los estados en general en los 90s desatendieron, ¿no? Con esta política, lo decía Janet Yellen, la jefa del Tesoro en Estados Unidos el otro día, decía, hemos dicho o hemos incluso creado políticas de atracción de inversión basadas en los bajos salarios.
O sea, vengan aquí a explotar a nuestra fuerza de trabajo porque aquí pagamos poco, ¿no? Hablaba de Estados Unidos, pero es lo mismo que ha ocurrido en México. Entonces, hay una relación entre sector privado y sector público. A veces se habla de captura del Estado, incluso por los actores económicos, que hacen que se impida la supervisión, se impida la inspección, no se apliquen las normas ambientales, no se recauden los impuestos, no se supervisen los derechos laborales, y esto tiene todo que ver con pues esa lógica de la captura, cuando el sector privado impone las reglas al sector público en lugar de que sea el sector público el que imponga las reglas al sector privado. Entonces hay ahí una pues mafia del poder, ¿no? Es el nombre usual que se le da a eso, pues que hay que desmantelar, ¿no? Y hay que renunciar a ese tipo de acuerdos y construir sobre la base de el beneficio para el país, que es pues distinto al beneficio específico para políticos o para actores económicos, ¿no? Y el papel de la academia, muy rápido, enorme. Yo creo que el papel de la academia es importantísimo. En los datos de discriminación, por ejemplo, que les di, que ahí está la encuesta y la encuentran en línea, la verdad es que hay todavía un montón de trabajo interpretativo y de profundización que hay que hacer. O sea, yo creo que hay ya cada vez más datos interesantes, importantes. Hay ciertos temas en los cuales ha habido mucha investigación, pero por ejemplo en discriminación yo creo que hay un espacio enorme para la academia, para meterse en esos temas y poder visibilizar e interpretar los datos. Hay muchos datos, pues que los ves y de entrada no necesariamente te dicen algo, pero si los puedes interpretar a la luz de otros o en cierto contexto te pueden dar mucha luz, y eso yo siento que todavía está subexplotado y sería muy interesante poder tener mayor trabajo académico en ese sentido. Muy bien, ahora pasamos con Víctor. Tu pregunta, Víctor. Sobre el tema de desigualdad educativa, que creo que se ha tocado un poco de forma indirecta en el transcurso del diálogo, si el contexto de pandemia ha revelado algo, es que la relación entre desigualdad educativa y desigualdad social es ineludible, ¿no? Es obligatoria, incluso es una relación histórica. Mi pregunta va, digamos, en el contexto de lo que exponía un poco sobre cómo la expansión de la educación en términos de cobertura, en términos de que exista más acceso a la educación, no es suficiente, digamos, para reducir o solucionar el tema de la desigualdad educativa, sobre todo en el contexto de la pandemia. Perdón, Víctor, ¿me repites la pregunta, por favor, porque no la terminé de comprender? Digamos que en el contexto actual, la relación entre desigualdad educativa y desigualdad social es, digamos, muy significativa, ¿no? Quienes acceden a la educación superior no son solo los sectores más privilegiados, por ejemplo, las clases altas y las clases medias, sino que además, en términos de desigualdad de género, las mujeres que acceden a la educación, por ejemplo, viven un montón de violencias y de desigualdades asociadas a su condición de género. Mi pregunta es, en el contexto actual, ¿cómo la desigualdad social no solo se debe reducir a partir de una expansión en la cobertura educativa o una expansión en el nivel de la matrícula, sino que cuáles, digamos, serían esas técnicas, esos mecanismos para reducir la desigualdad educativa aparte de esas? Ok. Sí, hay otras condicionantes. Por ejemplo, en tono de piel vimos que sí, por ejemplo, las personas hay mayor concentración en la educación superior de personas con tez blanca que de personas con tez morena. Entonces, hay otras condicionantes y, por supuesto, el tema indígena, ¿no? La pertenencia étnica es clave. Por ejemplo, en la encuesta intercensal del 2015, cero jóvenes monolingües tuvieron la posibilidad de terminar la escuela secundaria, que es educación básica. Cero. Eso quiere decir que si tú en tu trayectoria educativa de la primaria no aprendes a hablar el español, ya no tuviste posibilidades de terminar la secundaria, ¿no? Y es un problema sistémico, tanto de la falta de la enseñanza del español como de la falta de una oferta educativa apropiada culturalmente para este grupo.
¿Qué te diría yo de otras formas? Primero, ver las intereses. O sea, en educación hay toda una temática que tiene, y hubo una reforma constitucional hace un par de años que incorporó el concepto de educación inclusiva al derecho constitucional a la educación. ¿Y esto qué significa? O sea, México tiene un arreglo educativo, ya les hablaba, el CONAFE era el sistema este que no me acuerdo, el nombre del sistema para poblaciones marginadas que dedica muy poco dinero a sus alumnos comparado con la escuela regular, ¿no? Tenemos realmente un sistema atomizado, también fragmentado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, escuelas indígenas o para personas indígenas y tenemos escuelas para personas con discapacidad, que se llaman escuelas especiales, ¿no? Esta segregación, ¿no?, social, que en el límite pudiera tener alguna comprensión territorial para el grupo de personas indígenas, aunque yo insisto, la multiculturalidad debería ser algo, digamos, un valor y una enseñanza escolar para toda la sociedad mexicana y no nada más para las personas indígenas, porque eso se llama asimilación, ¿no? Ok, te permito que te quedes con tu cultura, pero más te vale que aprendas a hablar el español porque si no, no vas a poder triunfar en el mundo, versus poder decir, pues todas vivimos en un mundo multicultural y todas deberíamos estar expuestas a una educación multicultural. Pero también, con el caso de las personas con discapacidad, por ejemplo, lo que se hizo fue crear básicamente un sistema segregador. Un sistema en el cual hay una escuela especial en una circunscripción, donde van todas las niñas y los niños con discapacidad, sea cual sea su discapacidad. Entonces, si estás en silla de ruedas, igual vas a la escuela especial que si tienes una discapacidad psicosocial, ¿no? O que si eres ciego, que si eres sordo, en fin. O sea, la discapacidad como si fuera una gran categoría en donde todas y todos cabemos en el mismo lugar si tenemos una discapacidad, ¿no? Absolutamente contrario a toda la tendencia internacional en torno a la inclusión educativa de personas con discapacidad, que dice que las escuelas tienen que ser incluyentes, ¿no? Y otra vez ahí hay una problemática de diseño institucional versus como los deseos y las aspiraciones de México como país. Si tuviéramos la construcción de una política educativa, y otra vez no quiero simplificar, yo sé que los problemas de los sindicatos y de la distribución de competencias y de las entidades federativas son enormemente complejos, pero si quisiéramos realmente vivir en un país en donde la educación fuera un vehículo, por ejemplo, para la integración social y para superar las brechas históricas de desigualdad, nos tendríamos que preguntar qué tipo de aula estamos construyendo. Las innovaciones educativas en otros países, y te estoy hablando, por ejemplo, de Bolivia, ¿no? Bolivia juntó en un salón a niñas y niños indígenas con niñas y niños no indígenas, todas y todos juntos. Claro, es un país mucho más chico, con una población indígena mucho mayor, pero por darles un ejemplo. Y lo que hizo fue que puso a las niñas y niños, puso 3 niveles de idioma, niñas y niños que solo hablan una lengua indígena, niñas y niños que hablan las dos, y niñas y niños que solo hablan el español. Y lo que hicieron fue crear un sistema educativo que hace que las niñas y los niños se enseñen entre ellos aquellos quienes no saben un idioma, que aprendan el otro, ¿no? Incorporaron, por ejemplo, a los requisitos para ser servidor público que hables cuando menos mínimamente una lengua indígena, ¿no? Entonces empiezas a crear no nada más condiciones educativas, sino también incentivos sociales para que las personas empiecen a socializar este conocimiento y a poder incorporarlo, ¿no? Y ayuda muchísimo a generar condiciones de mayor igualdad. Entonces tenemos esa problemática, tenemos otro tema es el tema de discapacidad, ¿no? Volviendo a este tema, tenemos escuelas especiales y tenemos escuelas regulares, entre comillas, y lo que digamos, cuando planteamos o cuando se ha planteado la posibilidad de tener un aula para todas y para todos, muchos padres y madres de familia de niñas y niños con discapacidad se resisten. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, pero por lo menos ahorita tenemos una escuela especial. Si los mandas a la escuela regular, pues nadie los va a pelar y a ver cómo les va y a ver quién los atiende. Claro, porque es o la escuela regular pensada para niños sin discapacidad y ahí echas a los niños con discapacidad y a ver cómo le hacen, o la escuela especial que entonces los trata de una forma asistencial. Lo que necesitaríamos es construir un sistema educativo que considere capacidades establecidas para maestras y maestros que tengan alumnados diversos. Y para eso todavía no estamos listas. Hay un programa de inclusión educativa que empezó en esta administración, pues no sé cómo vaya en este momento, pero sí es una cuestión que está cambiando mucho en muchos países ya hace varios años y que en México ha sido muy lenta en procesar.
Muchas gracias, maestra Alejandra. Itzamara, es tu turno para tu última pregunta. Te damos la palabra, Itza. Muchas gracias. Pues parece una pregunta como para encontrar el hilo negro, pero pues ahí va, ¿no? En su experiencia o desde su punto de vista, ¿qué es lo que incentiva lo que usted en un momento llamó como estas prácticas contrarias a los marcos de derechos humanos? Como que me generó... ¿Cuáles son las prácticas contrarias? Esa es la pregunta. ¿Cuáles son las prácticas contrarias a los marcos? Más bien, ¿qué sería lo que incentiva que no se cumplan estos marcos de derechos humanos y que en realidad se estén generando políticas quizá contrarias que no cumplan con la protección de los derechos humanos? O sea, yo creo que lo primero es que hay una gran brecha, y hay otro trabajo para la academia también, y ha habido mucho trabajo hecho sobre esto, nada más que creo que todavía hace falta más, de pasar del texto jurídico de los derechos humanos a pasar a lo operativo, ¿no? O sea, todo el mundo tiene derecho a la salud, ok, estupendo. ¿Y eso cómo? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo nos organizamos? Entonces hay como que nos tenemos que encontrar en medio entre la teoría de los derechos humanos y todos los estándares que pone y la operación de la política pública, el ejercicio presupuestal, los arreglos entre estados, etcétera, ¿no? O sea, hay como todavía brechas de operacionalidad que faltan. En segundo lugar, creo que hay un problema de inercia, ¿no? Estamos acostumbrados a vivir en un país en el cual las cosas son así, ¿no? Y esto es una de las grandes factores que causan ese trato desigual en ventanilla del que hablábamos hace un rato. Si yo estoy acostumbrada, por ejemplo, o sea, esto es algo de una investigación que hice el año pasado, ¿no? Uno de los grandes hallazgos que tuvimos es que para y lo estoy generalizando, no todas y no todos, pero para muchos servidores públicos en México, voy a poner todo esto entre comillas, cuidar los recursos para no gastarlos en extranjeros es una virtud. ¿Sí me explico? No vaya usted a gastar el dinero en esa persona que no es mexicana. Me ocurrió una vez que me llamaron a decirme que había una señora de origen africano, era congolesa, que tenía VIH y que estaba a punto de dar a luz y no la dejaban entrar a un hospital público en la Ciudad de México porque el policía decía, claramente esta señora no es mexicana. ¿Cómo voy a dejar entrar a un extranjero? Claro, pues el himno nacional lo dice, ¿no? Entonces, la lógica de la inercia es una lógica de hace siglos. No estoy hablándote nada más de antier. El trato a los extranjeros es algo, hay un libro maravilloso de Pablo Yankelevich de hace un año o dos que se llama Los Otros, que es una investigación sobre la política migratoria de los primeros 50 años del siglo XX, y lo que te das cuenta es que la xenofobia de la política migratoria mexicana es muy antigua, muy profunda y está muy arraigada, ¿no? Y así con el machismo, y así con el sexismo, y así con la homofobia, y así con los estereotipos sobre la discapacidad. Si todas y todos estamos metidos en este mar de prejuicios y estereotipos, y somos las mismas personas las que hacemos, o sea, nosotras somos las ciudadanas y también somos las tomadoras de decisiones y también somos las que hacemos la política pública, pues todas vamos a tomar decisiones de ese tipo, ¿no? Por eso el tema de trabajadoras del hogar tardó tanto tiempo en cambiar, porque había una resistencia cultural que atravesaba todos los sectores sociales. Pero claro que no, ¿por qué van a ganar más las trabajadoras del hogar si ese trabajo es un trabajo re fácil? Es muy fácil planchar y trapear, y ¿no? Ahora con la pandemia yo creo que ya a varios les cambió la idea, pero yo escuché a personas con mucho poder decir, pero es un trabajo muy fácil y nada cansado, por eso trabajan 12 horas. Oigan, pero ¿por qué no tienen derecho al acceso a la seguridad social? Pues ¿para qué? Es una relación con la familia, ahí la van a cuidar. O sea, la profundidad de los prejuicios y los estereotipos y el impacto que tienen esos prejuicios y estereotipos sobre la toma de decisiones públicas es mucho mayor del que a veces queremos darnos cuenta. Y ahí va la estigmatización de la pobreza en primerísimo lugar. Hay en la encuesta también de discriminación, las personas son pobres porque no trabajan lo suficiente, los indígenas son pobres porque su cultura los hace ser pobres. Un tercio de la población piensa eso.
Personas, por ejemplo, que consideran que es o sea, que es un estigma recibir, entre comillas, una ayuda social, ¿no? Como si la transferencia de recursos ya te pusiera en un lugar terrible. ¿Por qué? Pues porque seguramente si estás ahí es tu culpa. Toda la discusión sobre la meritocracia que últimamente en redes ha tenido mucho eco, pues tiene que ver con esto. O sea, te castigan porque recibes ayuda social, pero ¿cómo sales de la situación de desventaja en la que estás si estructuralmente ahí estás condenada, ¿no? Y se utilizan los ejemplos de éxitos profesionales. A mí les tengo alguna reticencia, o sea, me emociona, ¿no? También ver a la niña indígena que llegó a MIT a los 16 años, pero también les tengo como cierto resentimiento porque nada más llega una. ¿Quién más? Tendríamos que ser superheroínas y superhéroes para lograr eso. La verdad es que esa niña tuvo que superar una cantidad de barreras. Pues el mundo no está hecho de superhéroes, el mundo está hecho de personas comunes que tendrían que tener contextos propicios para desarrollarse. Gracias, maestra Alejandra Haas. Ahora vamos con Ana. Ana, por favor, ¿nos puedes hacer tu última pregunta? Claro, muchas gracias. Bueno, estaba un poquito ligada al tema que se tocó hace rato con mi compañera Lina. Se supone que sí hay un vínculo entre el Estado y entre los entes privados, pero realmente, ¿cuál es el nivel de compromiso que tiene México respecto a todos los tratados que ha firmado, respecto a todos los compromisos que ha adquirido, por ejemplo, con la Agenda 2030? O sea, se dice muy bonito no dejar a nadie atrás, pero al momento de llevar a cabo sus reformas, sus políticas, llevan a cabo rondas de consulta entre académicos, entre ejecutivos, entre personas que se encuentran en los puestos altos. Muchas veces dejan de lado las necesidades primarias de las personas y asumen que lo que se está emitiendo en las mismas políticas públicas es lo que se necesita porque es lo que se ve por encima. En ese sentido, ¿realmente qué tanto México le apoya o le apuesta a acabar con estas desigualdades? Y si México no le apuesta desde sus gobernantes, nosotros como ciudadanía, ¿qué papel tendríamos para poder modificar un poco este sistema? No, pues está difícil. A ver, yo creo que el sistema mexicano de una estructura social muy poco permeable, con muy poca movilidad social, con alta concentración de la riqueza, grandes millones o muchos millones de personas en pobreza, con servicios públicos que de repente funcionan, de repente no, ¿no? Tampoco quiero decir que nada ha mejorado, ¿no? Si hay una cierta cobertura escolar en la educación primaria muy importante y hay logros, pues algunos que van en retroceso, pero bueno, pero algunos logros, ¿no? Por ejemplo, la política de población de los 60s y 70s fue un gran logro. O sea, sí ha habido, ¿no? Y sí hay avances y sí hay cosas buenas, pero yo creo que sí hay en la medida en la que no toque ciertas situaciones de privilegio, ¿no? O sea, como que se ha permitido avanzar en todo, menos acá, porque acá no nos toquen, porque eso. Y yo creo que uno de esos, perdón que vuelva, pero es un tema importante ahorita, uno de esos es el sistema fiscal. O sea, justamente donde vamos a ver el compromiso del Estado mexicano, y el Estado son todos los partidos, porque estas cosas pasan por las cámaras y ahí hay representación de todos los partidos. Y hay participación a través del cabildeo también del sector privado, como dijiste, que están presentes ahí. Si el Estado mexicano entendido amplio espectro, tiene un compromiso con la igualdad, tendría que hacer una gran reforma fiscal que pudiera darle los recursos al Estado para generar condiciones de acceso a los derechos totalmente diferentes, ¿no? Eso sería uno. Y yo creo que la ciudadanía, o sea, hay cosas, esto nos lo preguntamos mucho en Oxfam, ¿no? Hay muchas cosas que están en la opinión pública ciudadana que son difíciles o que se socializan de una manera que se ve distinta a como son, ¿no? Por ejemplo, tenemos una encuesta en Oxfam súper interesante, está ahí en el sitio, sobre percepciones de recaudación fiscal. La gente en general pues no está tan de acuerdo en la recaudación fiscal, en que aumente la recaudación. ¿Por qué? Por el círculo vicioso de yo para qué pago si se lo van a robar, pero si no pagas entonces tampoco hay recursos, ¿no? Ahí hay una discusión terriblemente complicada. Pero en general hay una cierta reticencia a ampliar la base fiscal. Ahora, incluso he visto, pero esto es anecdótico, no es científico, creo que tendríamos que tener más investigación, incluso he percibido que hay reticencia a la ampliación de la base fiscal
aunque fueran impuestos a los súper ricos. Y uno dice, pues pues que les cobren, ¿no? ¿A mí qué? ¿No? Pues no, como que hay una sensación, insisto, esto es anecdótico y habría que estudiarlo más. Ahora, esa es una de las cosas que se podrían hacer en la academia. Y Alicia Crosser tiene muy buenos textos sobre eso, ¿eh? La verdad, si la pueden leer, es buenísima. Y ella habla mucho sobre la percepción sobre los impuestos y sobre la riqueza, la percepción de las personas de a qué clase social pertenecen, ¿no? Que dice Alicia, según recuerdo, habría que leerla otra vez, que las personas se perciben como de un nivel socioeconómico más alto cuando son más pobres y más bajo cuando son más ricas, ¿no? O sea, pensamos que la pirámide social es más acotada de lo que realmente es y como que nos sorprende mucho ver lo amplia que es. Pero hay todo un tema de percepción ciudadana y de narrativas públicas sobre ciertos temas que sí valdría la pena abordar y conversar y involucrarnos, ¿no? ¿Por qué los servicios de salud universales sí serían mejores para todas y para todos, ¿no? Esta cosa de desvincular el trabajo al acceso a la seguridad social. Incluso te diría que otro tema que a mí me parece central, y ahí la experta es otra profesora del Colegio de México que se llama Melina Altamirano, al menos es la que a mí me ha enseñado el camino en eso, un tema que se llama coaliciones vacías, y es el hecho sorpresivo de que hay ciertos derechos o ciertos servicios públicos que no cuentan con una gran presión social para que ocurran y ocurran de buena calidad. O sea, no ves en la calle, deberíamos de tener quizá, pues grandes manifestaciones por el derecho a la salud, ¿no? Todos queremos el mismo servicio y queremos más, o sea, sí vemos que de repente enfrente de un IMSS hay alguna manifestación, pero están muy atomizadas. No hay un movimiento nacional por el derecho a la salud, así que uno dijera, todo el mundo está de acuerdo que queremos ir para allá, pues no. Y hay unos académicos que le llamaron coaliciones vacías y que entiendo que eso desarrolló luego como una beta de investigación, que dicen que pues ha habido esa tendencia a como que se desfonden las coaliciones que tienen que ver con el cumplimiento de ciertos derechos. Y hay una gran temática en torno a la igualdad que tiene que ver con cómo construyes una narrativa social que vaya de pensar, volviendo a la migración, porque es muy burdo el ejemplo, ¿no? No quiero que lleguen más personas de Centroamérica porque nos van a quitar lo poco que tenemos, que es la clásica respuesta, no de la sociedad mexicana, porque la sociedad mexicana es muy diversa, pero de un sector social en México, versus una narrativa que diga la igualdad nos conviene a todas y a todos. Y entre más iguales seamos, más felices, más seguras, más capaces, más productivas, mejor vamos a estar en todo, hasta en el índice de la felicidad, que por cierto el año pasado caímos como 20 puntos en el índice de la felicidad, otro tema a estudiar. Pero lo que les quiero decir es, no es tan obvia la narrativa de que la igualdad aporta bienestar bien distribuido. No lo tenemos establecido como parte de nuestra narrativa pública y ese es un gran desafío. Por último, le damos la palabra a Arturo, que tiene una pregunta. Te escuchamos, Arturo. Arturo, no te estamos escuchando. Puedes prender tu micrófono. Ya ahí, ya, ¿verdad? Perdón, gracias, maestra. Nada, pues revisando todos los temas que hemos estado tocando, que ha estado tocando, mejor dicho, mis compañeras y usted, pues se me quedó mucho la palabra de esta de visión de Estado, ¿no? Y entender lo que es el tema de la desigualdad, tiene un origen estructural. Por ahí a veces son como una visión de Estado, ok, pero ¿hacia dónde vamos, no? ¿A quién le decimos? ¿Quién es el Estado? Entonces, hablar de una reforma fiscal, hablar de más gasto en salud, la salud, entenderla como un derecho, incluso un sistema, para llegar a esto como tan ansiado que sería un sistema universal de salud, ¿no? O como derechos básicos. Pero otra vez es como, creo que esto ha estado documentado, se ha dicho, se ha puesto sobre el tema de discusión en muchas legislaturas. Todo el tiempo hay muchas organizaciones que están como impulsando estas agendas, ¿no? Que son muy importantes y que llevan como muchos años dentro de el espectro político y social mexicano. Apelando un poco a una visión un poco más radical,
es precisamente eso. ¿Cuál sería la política más, no sé, de más urgencia, más radical que deberíamos de impulsar desde la sociedad civil y también un poco desde los ciudadanos de a pie, ¿no? Que tal vez ya vimos que no tenemos que esperar al político, que tal vez va a saber equilibrar sus impulsos de poder, equilibrándolos con la satisfacción de demandas de la sociedad en general, ¿no? Entonces, ¿cuál sería ese punto radical, ¿no? ¿Hacia dónde tendríamos que movernos, tal vez? Nada más. No, pues nada más. No lo sé, ojalá lo supiera. Yo no coincido contigo que hay mucha gente que habla, o sea, sí, reconozco el trabajo de muchísima gente y legisladores y demás, pero ni tanta. O sea, siendo que estos son los problemas centrales de nuestro tiempo, deberíamos estar muchos millones volcadas a estas temáticas, ¿no? Tampoco es que el ecosistema de sociedad civil sea tan grande, ¿no? Y hay cierre de espacio cívico y hay problemáticas vinculadas con la representación de la sociedad civil y su capacidad de tener interlocución con los tomadores de decisiones. Pero yo creo que hay mucho más trabajo que hacer. O sea, por un lado, ¿no? Hay desde lo profesional y desde lo más social, lo que creo que falta es un contexto de exigencia, ¿no? Tenemos un sistema político y administrativo público muy complejo, ¿no? Por ejemplo, a veces no hacemos la diferencia entre, y no culpo a la ciudadanía, pues esto no es culpa de la ciudadanía que sea tan complicado, pero exigimos una facultad que le toca al municipio, se la exigimos al diputado federal. Y la facultad del diputado federal se la exigimos al presidente municipal. Entonces, pues, terminamos en un diálogo en el cual no está, insisto, no estoy culpando a la ciudadanía, no es un problema que la ciudadanía no sepa, es que también es un problema de comunicación pública en donde tenemos tan estratificados y tan atomizadas y diferenciadas todas las narrativas, que para que el ciudadano o la ciudadana encuentre la ventanilla apropiada y el lugar correcto para ir a quejarse o para decir o para exigir, pues ya tendría que invertirle un montón de tiempo. Ahora, si ustedes ven en la OCDE, somos de los países que más horas trabaja en el mundo, o bueno, en las economías que están rankeadas ahí. Si trabajas mucho en tu trabajo, digamos, cotidiano y además con pocos logros en productividad, o sea, ni siquiera es que nos reporte así grandes riquezas porque somos poco productivos, pero trabajamos mucho, y luego le agregas las horas que tú o quien sea se dedica, sobre todo la gente que vive en zonas urbanas, a transportarse de su casa al trabajo y del trabajo a la casa, pues no quedan muchas horas en el día como para ejercer una ciudadanía activa, ¿no? Y luego cuidas, y luego no tienes guardería, entonces también, o sea, es como un sistema, ¿no? Es un sistema que le deja a las ciudadanas y a los ciudadanos, a las personas en general, muy poco espacio para el activismo y para la ciudadanía activa, ¿no? Que creo que es una parte central de un contexto de exigencia. ¿Qué nos toca hacer? Pues a todos de todo. La verdad es que no tendría más que esa respuesta porque creo que hay mucho por hacer todavía. Gracias a todas y todos por sus preguntas. Gracias a la maestra Haas. Yo tengo como algunos puntos que rescatar de este diálogo. Y me quedo mucho como con la idea que mencionas de la interseccionalidad, ¿no? Que hay un asunto de trabajos de cuidado que no están remunerados y que todavía, a pesar de que con la pandemia son tan evidentes, nos cuesta trabajo dialogarlos y pensarlos como un tema de agenda pública, y que eso también está ligado con las violencias de género, porque pues estamos como pues las mujeres tienen que cuidar, ¿no? Y tienen que cuidar a todas y a todos, ¿no? Niñas, niños, ancianos, a cualquiera, o sea, es como la responsabilidad de género que les toca, y que eso también tiene que ver como con un asunto de cómo estamos ligando los nodos de esta intersección, ¿no? O sea, estamos hablando de mujeres, pero seguramente estamos hablando de mujeres racializadas, ¿no? O sea, y volvemos con este asunto de los tonos de piel, que seguramente las que tienen mayores trabajos de cuidado no remunerados serán mujeres con tonos de piel más
más oscuros, ¿no? Y que eso tiene que ver también con un asunto de discriminación. Y si a eso yo le sumo todavía temas de qué pasa con las mujeres migrantes, que también por lo general las mujeres migrantes vienen del sur global y que son mujeres también racializadas, entonces estamos hablando de que traen a sus hijas, hijos en el transcurso migratorio, que tienen que cuidarse ellas, tienen que cuidar a sus hijos, hijas, y que llegan a México y de repente te dicen no tienes acceso a servicios de salud, aunque la ley de migración te diga que sí tienes derecho, ¿no? Entonces es como un entramaje de cosas que a mí me parece que está muy vinculado con la desigualdad, con el racismo, ¿no? O sea, cómo en México nos cuesta mucho trabajo como sociedad pensarnos como sociedad racista. Porque estabas tú diciendo que justamente las personas que tienen menos ingresos y menos movilidad social son las que tienen tonalidades de piel más oscuro. Entonces, no sé, a mí se me ocurre que tendríamos que empezar desde la academia, empezar a discutirlo seriamente, ¿no? Las cuestiones de racismo y de colorismo, que es lo que vivimos en México. Y pues creo que me quedo mucho con tu idea de interseccionalidad, de territorialidades y sobre todo con la distribución de una política fiscal, pero que lo veo muy difícil porque tenemos en Estados Unidos que llevan años diciendo tax the rich y nada más no, en Inglaterra que también llevan años diciendo que impuestos a los ricos y no pasa. Pues veo muy difícil que en México, en un país donde cuesta trabajo que cualquier persona acepte los impuestos, que se haga un movimiento por una política fiscal. Y bueno, ya por último, maestra, les doy la palabra y si puede dar una conclusión general, se lo agradeceríamos mucho. Muchas gracias, Carolina. Pues sí, pero no hay que perder la esperanza. Mira, llevábamos muchos años peleando por el cambio en la legislación por el tema de trabajadoras del hogar y un día se dieron las condiciones y ocurrió, ¿no? Y yo creo que hay que estar preparadas y no dejar de generar esos contextos de exigencia y creo que son muy importantes. Pues yo de manera general simplemente les diría, Oxfam México tiene una página web donde tiene muchísima investigación sobre el tema de desigualdad que vale la pena revisar, con algunas encuestas, con algunos estudios que tienen que ver con esto que decía Carolina, por ejemplo. Patricio Solís, un académico del colegio, hizo una lectura de estos datos del INEGI sobre movilidad social y tono de piel que están súper interesantes en un estudio que se llama Por mi raza hablará la desigualdad. Los informes anuales de Oxfam Internacional sobre la desigualdad son también muy interesantes y están también ahí en nuestra página. Hay un clásico de Oxfam México que es el informe de Gerardo Esquivel sobre la división brutal y la desigualdad brutal y la concentración de la riqueza brutal que hay en México. En fin, yo creo que vale mucho la pena igual si pueden echarle una mirada a nuestra página web, a nuestros recursos ahí de investigación y a invitarles a estudiar la desigualdad desde todas sus formas y también a generar conversación. Muchas gracias por esta invitación y por generar conversación en torno al tema que me parece central en la posibilidad de generar pues, un mundo distinto saliendo de esta pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Bueno, pues nada, yo creo que ya estamos en la parte final. Prácticamente es el cierre. Agradecer a la maestra Alexandra Haas, a mis compañeros y compañeras que hicieron preguntas tan atinadas. Y nada, nos quedamos como con muchas cosas que reflexionar y tal vez buscar una trinchera en la cual podamos explotar estos temas para crear cierta discusión que siempre es buena para el crecimiento de nuestra sociedad democrática, ¿no? Y que también podríamos entender las implicaciones de la desigualdad en otros ámbitos, ¿no? Como en el régimen democrático, etcétera. Pero bueno, doctor Alejandro Monsiváis, lo escuchamos. Muchas gracias, Arturo. Muy bien, muy buenas tardes a todas y todos. Creo que estamos llegando al final de esta sesión. Yo también quiero agradecer a la maestra Alejandra Haas su intervención. Alejandra, creo que has compartido con nosotros una serie de reflexiones sumamente intrigantes, reveladoras, que nos provocan mucha consternación, pero también nos permiten imaginar escenarios posibles
y además escenarios muy concretos en muchos ámbitos, desde el trabajo doméstico, el área de cuidados, el tema de la educación, el tema fiscal, en fin. Yo creo que además la intervención que nos has compartido, toda esta larga sesión de preguntas y respuestas, nos muestra un camino a seguir. Creo que es muy interesante cómo en tu experiencia profesional has conseguido articular una enorme capacidad de transmitir un mensaje basado en experiencia de investigación, desde luego, pero también de cabildeo, de participación, de colaboración, de incidencia social. Este perfil, que sin duda es deseable, muy envidiable y que yo podría describir como un modelo al cual muchos de los estudiantes universitarios que participan en estas sesiones, espero que mis colegas estudiantes del COLEF también lo vean así. Creo que es un modelo a seguir de lo que se puede hacer en nuestras sociedades actualmente. Podemos ser académicos, podemos ser profesionistas con posgrados, que trabajamos tanto en el sector público como en el sector social, y eso no limita las áreas en las cuales podemos intervenir o en las cuales podemos buscar articularnos con otros agentes para impulsar estas agendas de la igualdad y del combate a la desigualdad, que son sin duda alguna fundamentales para transformar el mundo en el que vivimos y crear, darle espacio a vivir de manera diferente y más inclusiva, más equitativa. No sé si quieras mencionar algo más adicionalmente antes de cerrar. No, pues agradecerles muchísimo. Poder pasar la tarde con ustedes conversando es un lujo, y otra vez gracias a las convocantes y particularmente al Colegio de la Frontera Norte. Muchas gracias. Yo quiero además invitar a quienes nos acompañan, a quienes estamos aquí presentes y a quienes nos acompañan a través de las distintas plataformas a través de las cuales se transmite esta sesión, a que estén presentes también el próximo 27 de abril, el martes 27 de abril, en la mesa que estará a cargo de la doctora Carolina Mónica Gilas, con el tema la violencia política en razón de género en las elecciones. Esta es la siguiente sesión de este programa de interuniversitarios, violencia política en razón de género en las elecciones, a cargo de Carolina Mónica Gilas, investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, si no me equivoco. Siendo así, yo creo que concluimos. Muchas gracias a todos, muy buenas tardes. Nos vemos el próximo martes.